Okay, thank you everyone for coming to this webinar. I first want to thank the Latin American Institute for the opportunity to have it at UCLA, even though it's virtual. This is going to be a fully bilingual event. Primero voy a presentar al autor del libro, a las panelistas, y luego vamos a abrir el espacio para que el doctor Pleites responda a las preguntas o comentarios de los panelistas, y luego vamos a abrirlo al público. So I'm going to start by introducing the author and then briefly introduce the three panelists so that we can allow as much time as possible to a discussion. We will start with an introduction to the book and some comments from Dr. Héctor Lindo Fuentes. And then each panelist is going to take about 10 minutes to provide reflections and comments. And then we're going to have Dr. Pleites respond, and then we're going to open it up. So we have about an hour and 15-20 minutes for the webinar. So let me first introduce Dr. Pleites. He has a PhD in economics from the University of Paris, a master's degree in economic development from the University of Aix-en-Marseille, and he is also has a BA in economics from UCA, from the Central American University in San Salvador. He has held a number of positions. He has been recognized with a number of awards and recognitions. Most recently, he was director of FOMillennial, the Millennial Challenge corporation that provides aid to developing countries, but also requires developing countries to invest and to be part of the decisions on how those funds are spent. And so William Pleites was director for 7 years of this project. Before that, he was director of the United Nations Development Program in El Salvador. He has held positions at the Central American University, at the Universidad El Salvador, and at the Escuela Superior de Economía y Negocios, Universidad Tecnológica. And he has been active professionally in several spaces in El Salvador and in the region. And very briefly, the book that he has written and will be presenting today is a tour de force, a major contribution that examines 200 years of economic history of the country. And as we will hear from the panelists, they will go in depth into the book. But I just want to mention that a very an exceptional aspect of this publication is that William has agreed with several with the editorial house that is publishing the book to distribute 7,000 copies of the book to each teacher of social sciences throughout El Salvador. So what we're going to hear today will hopefully be material that is taught across high schools in the country. So this is very unusual, and I just wanted to mention William's efforts to inform the public and to inform the minds of students, of young students. Now I'm going to briefly introduce the panelists. Héctor Lindo Fuentes is a renowned historian
economist with a PhD from the University of Chicago, but before that, he was an economist with a PhD in history from the University of Chicago. But before that, he has a degree in economics from Central American University in San Salvador, and was on the faculty there of economics there. He has published extensively. His books include Weak Foundations, The Economy of El Salvador in the 19th Century, Central America from 1821 to 1871, Liberalism Before Reform, co-author with Lowell Gutmanson, Remembering a Massacre in El Salvador, the Insurrection of 1932, Roque Dalton and the Politics of Historical Memory, co-author with Eric Ching and Rafael Lara Martinez. He has taught at different universities, including UCLA, UC Santa Barbara, Columbia, and universities in El Salvador, Costa Rica, and Nicaragua. Lacey Abrego is a sociologist by training with a PhD from the from the Department of Sociology at UCLA, and her interests are broad-ranging and include primarily a focus on the experiences of Salvadorian immigrants as they migrate. She is the author of the award-winning book, Sacrificing Families, Navigating Laws, Labor and Love Across Borders, which has been translated into Spanish in El Salvador. She is also the co-author of Immigrant Families, and she has also been writing about different subsectors of Latino immigrants and how they internalize immigration policies as they live their lives as immigrants. And Christine Wade has a PhD in political science from from Boston University. She is a specialist in international and comparative politics of Latin America with a focus on Central America. She is the author of Captured Peace, Leads and Peace Building in El Salvador. She is also co-author and co-editor of Latin American Politics and Development, and also of Understanding Central America, Global Forces, Rebellion and Change, and Nicaragua, Emerging from the Shadow of the Ego. I want to emphasize the interdisciplinarity of the panel we have. We have Hector Lindo, who is an economist, but also a historian. Lacey Abrego is a sociologist, and Christine Wade is a political scientist, international relations specialist. So with that, I am going to, and I am Cecilia Menjivar. I am a sociologist in the Department of Sociology here at UCLA, and I am thoroughly excited with the opportunity that we have today to discuss this fabulous book. And with that, I'm going to give the floor or the camera to Hector Lindo, who will introduce the book and start providing his reflections and comments. So, Hector. Bueno, muchísimas gracias. Cuando Cecilia me escribió para preguntarme si quería presentar este libro de William Playtest, acepté inmediatamente. Y luego he estado en contacto con ella, con Lacey Abrego, con Rubén Hernández León, con Brian Pitts, que todos trabajaron en la organización de este evento. Y estoy realmente muy agradecido que hayan pensado en mí para este tema. Agradecido en parte por la obra en sí, que es importante, pero también porque tengo 40 años de conocer a William Playtest. Y quizá mis comentarios de alguna forma estén influenciados por esto, pero realmente están más influenciados por la calidad del trabajo. Yo conocí a William en la Universidad José Simeón Cañas en El Salvador, la Universidad Jesuita, en tiempos muy difíciles, en los años 80. Ambos fuimos muy influenciados en esa época por los padres jesuitas, incluyendo al padre Yacuría. Y esto es relevante porque yo veo que la preocupación ética que le daba el padre Yacuría a toda su obra y el énfasis en el compromiso con el país están muy claros en este libro de William Playtest.
Más adelante cooperé con él en proyectos profesionales y creo que su trayectoria profesional, que ya mencionó Cecilia, también está muy directamente relacionada con el contenido de este libro. Es importante entonces tener algunos antecedentes sobre esta trayectoria porque yo creo que ayuda a comprender el contenido que vamos a discutir. Él trabajó por bastante tiempo con el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo y estuvo a cargo de los informes de desarrollo humano, que tuvieron muchísimo éxito. De paso, varios de los informes dirigidos por William ganaron premios. Y también trabajó con Fomilenio. Es decir, este es un autor que ha participado también en políticas públicas. Su trayectoria como economista ha sido un compromiso continuo con el análisis y la implementación de políticas públicas para construir un país mejor. Y algunos de los temas que están presentes en el libro, tales como el interés en los componentes de desarrollo humano, las brechas de desigualdad, las capacidades de las personas, son temas que estaban presentes en aquellos informes del desarrollo humano que él dirigía para el PNUD, para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Pasemos ahora al contenido del libro, que es lo que más les va a interesar a ustedes. Se trata de un análisis de la evolución de la economía de El Salvador por los últimos 200 años, desde la independencia hasta nuestros días. Y es una obra que se publica para conmemorar el bicentenario de la independencia, lo cual parece muy apropiado. Y es un libro extenso, es un libro de más de 500 páginas, dividido en 5 capítulos principales y un capítulo de conclusión. Los capítulos están conceptualizados como periodos de la historia de El Salvador que han tenido en común cada periodo un modelo de desarrollo, un cierto grupo de estrategias económicas de parte del Estado y de la élite económica. Y de hecho en El Salvador, hablar del Estado y de la élite económica por separado es a veces algo confuso. Para pedir prestado un término que usa Christine Wade en el título de uno de sus libros, el Estado siempre ha estado capturado por la élite realmente. El volumen empieza con un capítulo sobre el modelo agroexportador, el aprovechamiento de los mercados internacionales de parte de la élite salvadoreña para consolidar el Estado, la apuesta de incorporarse a los mercados mundiales con productos como el añil primero y luego el café. El segundo capítulo está dedicado al periodo de sustitución de importaciones de los años 50 y hasta los 70, la parte central del siglo XX. Luego hay un capítulo dedicado a la economía de guerra, un cuarto capítulo dedicado a la economía de posguerra, el consenso de Washington de los años 90, el neoliberalismo que le llamaban en aquella época, con un modelo de promoción de exportaciones. Un capítulo sobre las digresiones populistas de la izquierda y la derecha en los últimos años, y termina con un capítulo sumamente interesante que hace un balance general de estos 200 años. De tal manera que él justifica el título que creo que es muy apropiado de ¿por qué estamos como estamos? Si los primeros 5 capítulos explican por qué estamos como estamos. Es una trayectoria de 200 años de la economía salvadoreña. Pero no es solamente eso. Es un libro que hace preguntas importantes. Preguntas sobre la validez de las estrategias de los modelos de desarrollo que se han puesto en práctica en El Salvador. Sobre todo midiendo la efectividad de estos modelos de desarrollo en términos del desarrollo humano. Y lo hace con un tono muy sobrio. Este no es un libro de un político estridente, es un libro analítico tratando de reconocer éxitos y fracasos, y por lo mismo, por ese tono sobrio, por ese tratar de evitar el escándalo, su condena de la trayectoria económica de El Salvador es mucho más poderosa, porque no es lo que busca es entender, pero al tratar de entender a lo que se llega, es realmente a una condena de
de qué hemos hecho con nuestra economía en El Salvador. Ahora, ¿para quién está escrito este libro? A primera vista se puede pensar que es un libro académico exclusivamente para aulas universitarias o para aulas de secundaria. Pero yo creo que uno de los públicos metas más importantes es la gente que formula políticas, que tiene que entender por qué estamos como estamos. Ya sea para aquellos que están tomando las decisiones o para aquellos formadores de opiniones que influencian la toma de decisiones. Y también para el público en general que quiere ejercer la ciudadanía de una forma activa. Ese es el tipo de información que tenemos que tener para tomar decisiones sobre la dirección de nuestra política económica. Entonces, yo creo que este es un libro que debe informar la discusión en El Salvador sobre las políticas económicas. Debe invitarnos a repensar planteamientos, a repensar formas de concebir políticas. Y el autor ha sido participante en sus carreras, varias carreras de economista, en los varios roles que ha desempeñado como economista, ha participado en la toma de decisiones o ha estado cerca de quienes toman las decisiones. Entonces tiene muy claro que las decisiones no se toman en el vacío. Y eso informa al libro. Una virtud de este trabajo es que analiza la evolución de la economía en el contexto de cambios políticos y de cambios globales. Yo creo que esto es otro de los valores del libro, que no solo recorre la economía de El Salvador desde el punto de vista de alguien familiarizado con ella, pero también el contexto en que se lleva en el contexto nacional, internacional e inclusive de modas en el pensamiento económico. Entonces, no es sorprendente que también tiene cosas muy interesantes que decir sobre el ambiente de ideas en que se concibieron estos diferentes modelos económicos. Por ejemplo, en el capítulo sobre la mitad del siglo XX, habla sobre la influencia de las ideas de Raúl Prebisch, la CEPAL, solo para darles un ejemplo. También está muy consciente del papel de las instituciones económicas específicas y le dedica tiempo a comprender cómo en El Salvador van surgiendo instituciones que van a tener influencia sobre el desempeño de la economía, desde instituciones públicas como el Banco Central hasta instituciones privadas, grupos de poder como la Asociación Salvadoreña de Industriales. Entonces, no es solamente una historia de toma de decisiones políticas o de estadísticas de desempeño, sino también del marco institucional. Hablemos un poco sobre los datos en los que se fundamenta el trabajo. Para apoyar sus puntos sobre toma de decisiones, sobre desempeño, El Salvador se informa, el capítulo se informa sobre una base de datos tremendamente externa, datos cuantitativos encontrados en informes oficiales, en el diario oficial, en informes internacionales, cifras del censo, además un extenso número de fuentes secundarios, el trabajo de otros economistas, de historiadores, publicados en los últimos 20, 30 años. Entonces tenemos en este libro una recopilación de datos impresionante. Y aquí se nota también la herencia de años de trabajar en aquellos informes de desarrollo humano durante los cuales acumuló una base de datos enorme. Solo para darles una idea, este libro tiene 122 figuras y 67 tablas. Estamos hablando de miles de cifras. Y esto yo creo que es particularmente importante en estos tiempos en que se toma la evidencia científica con tanta ligereza. En estos tiempos en que desafortunadamente personas que tienen influencia escriben o toman decisiones con base a prejuicios, impresiones a la ligera e inclusive mentiras y datos erróneos. En contraste, William no hace ninguna afirmación que no esté fundamentada en datos sólidos y que él conoce que son fidedignos. Entonces yo creo que una de las funciones de este libro debería ser un antídoto en El Salvador contra ese ambiente de fake news que está imperando en la toma de decisiones. Cuando Cecilia me escribió para preguntarme si estaba interesado en participar, me dijo que esta era una obra muy importante. Yo no la había leído todavía, pero después de leerla coincido plenamente con esta apreciación.
El método de investigación y el análisis riguroso convierten a esta obra en un referente inmediato, instantáneo. Y me alegra mucho el saber que va a ser ampliamente difundido. Permítame hacer algunas observaciones breves, porque no quiero tomar mucho tiempo, sobre el capítulo de conclusiones, que es el capítulo en el que culmina el libro. La vasta información de los capítulos anteriores se convierte en este capítulo en el fundamento para preguntarnos no solamente por qué estamos como dice el libro, sino para que también el autor reflexione sobre posibles salidas. Es decir, si el título es ¿por qué estamos como estamos? En este capítulo se concentra a hablar en cómo estamos, una evaluación del momento actual y una evaluación muy sobria, muy detallada de a dónde hemos llegado después de 200 años de recorrido económico. Y aquí nos da datos estadísticos sobre los principales temas: salud, esperanza de vida, educación, vivienda, trabajo, salarios, desigualdad, etc. Y curiosamente, después de darnos estos datos sobre estos aspectos del desarrollo humano, no es sino hasta después de esto que nos habla del crecimiento económico. Es decir, él pone en el centro de su análisis siempre a los seres humanos, que es muy decidor de que el mensaje es que el crecimiento económico es algo que importa cuando está en función de los seres humanos. Y al revisar los datos de salud, de educación, de empleo, la sensación que nos queda es que las políticas económicas en El Salvador y sus logros han dejado mucho que desear. Queda una sensación quizás hasta de fracaso, o por lo menos de tremenda frustración. Este capítulo habla también de la violencia, de la migración, es decir, habla de los fallos de los modelos económicos que se han puesto en práctica. Esos modelos que nos dejaron una población víctima de la violencia, ansiosa de emigrar, con mal acceso a la salud y a la educación, pocas esperanzas de obtener un trabajo bien remunerado. Y el hecho de que este diagnóstico se fundamente en el riquísimo material de los primeros capítulos le da un gran peso. Es decir, no podemos ignorar lo que nos dice William por la solidez de los fundamentos que tiene para hacer sus observaciones. Y es aquí donde nos obliga a pensar con profundidad en la clave de los problemas que ha tenido la evolución de la economía salvadoreña, sobre las prioridades que debería de haber tenido y nunca tuvo, sobre los fallos de las políticas económicas. Y es en esta última sección donde encontramos discusiones sobre la importancia de invertir en la capacidad de las personas, la necesidad de asignar prioridad al empleo, las brechas y desigualdades que son tan características de la economía salvadoreña. No es del caso enumerar en detalle todos los capítulos. Lo importante es que lean el libro, pero sí quiero destacar algunas cosas. Primero, él habla entre los principales fallos, la ausencia de un contrato social que convierta a las mujeres en socias y protagonistas del desarrollo. Y también habla de la incapacidad para edificar y consolidar un Estado desarrollista. Yo quiero vincular un poco estas dos ideas. Yo creo que vale la pena profundizar en ese problema tan crucial de la historia salvadoreña, que es la forma en que el Estado nunca ha dado prioridad a las mayorías. Siempre ha sido un instrumento para marginar, un instrumento de grupos pequeños interesados en cuidar de sus intereses. La pregunta básica es: ¿quién ha controlado el Estado y para qué fines? Y yo creo que esto también está relacionado con el problema de la marginación de las mujeres de la vida económica. Porque, y este es un punto de vista personal mío, hay una relación entre el Estado patriarcal y el Estado autoritario. El autoritarismo empieza por casa y tradicionalmente la autoridad patriarcal ha imperado en El Salvador desde el hogar. Y la práctica de la marginación
que ha sido endémica en la historia salvadoreña, ha marginado al 50% de la población. Y esto es la peor política económica que podemos tener. Estamos tirando enormes potencialidades por la ventana. Además de ser una cuestión de justicia básica, es un problema económico muy serio. Quiero terminar con un par de observaciones. La dificultad de adaptación de la economía salvadoreña a nuevas circunstancias que señala William Pleites en su capítulo final, también está relacionada con este estado instrumentalizado por pequeños grupos que no ven más allá de sus intereses. Ellos, al estar centrados únicamente en sus intereses, no ven la necesidad de adaptar la economía salvadoreña para los intereses de todos. Asimismo, el problema fiscal ha estado relacionado con este control del Estado por minorías. El Estado en El Salvador ha sido un Estado incapaz de poner en práctica un sistema tributario progresivo. De hecho, hemos tenido uno de los sistemas tributarios más regresivos de América Latina, lo que nos ha llevado a altos niveles de endeudamiento. Y la dificultad que tiene la gente poderosa para imponer impuestos les ha llevado a grandes errores. Y ese mismo error que estamos viendo, y esto no quiero que se lo achaquen a William, lo digo yo personalmente, es el error de esa locura de querer abrazar las criptomonedas para no tener una política tributaria razonable. Y quiero cerrar repitiendo el gran énfasis que ha puesto William en un análisis anclado en datos científicos, en pruebas documentales, en estadísticas para desarrollar el argumento. Tal vez yo sea de vieja escuela, pero yo creo que es el único camino que tenemos para salir de esta situación tan crítica en la que estamos. Y con eso termino. Muchas gracias por darme la oportunidad de platicar sobre este libro tan interesante. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias. Y ahora Lacey va a presentar sus reflexiones en unos 10 minutos más o menos y luego continuamos con Cristina. Bueno, muchas gracias. Yo les comento que cuando Cecilia me invitó a participar, pensé, pues yo no soy historiadora y no soy economista, no sé qué tanto pueda contribuir, pero claro, me llama mucho la atención el proyecto, creo que es muy importante. Y viene en un momento interesante para mí porque estoy dando una clase sobre historia de Centroamérica, no solo de El Salvador, pero de Centroamérica, y hemos estado leyendo sobre la colonia, lo que pasó desde entonces, y les digo que yo, mi entrenamiento académico ha sido en sociología y realmente en estudios étnicos, lo cual significa que las preguntas que yo traigo a esta discusión van a ser un poco desde esa perspectiva, y también les digo desde ya que mi entrenamiento académico ha sido enteramente en inglés, así es que ahí voy a hacer lo posible en español. Mis comentarios se enfocan en 3 puntos realmente. Me llamó mucho la atención para empezar de que es un proyecto enorme de 200 años. Es bastante interesante ver que empieza en 1821, después de la colonización española, después de la independencia. Y entonces, dentro del marco que yo enseño, es importante pensar qué podríamos haber aprendido si se hubiera tomado un enfoque de lo que existía antes de que llegaran los españoles, ¿no? Es decir, si la gente originaria de estas tierras había existido allí desde mucho antes, cómo sobrevivían, y si hubiéramos tenido la oportunidad de basar en su cosmovisión un desarrollo en esta área del mundo, cómo hubiera surgido eso y cómo se asemejaría o no a estas varias versiones del capitalismo que vemos en el libro de William.
dentro de la clase que estoy dando ahorita hemos leído el trabajo de Shannon Speed, que es una antropóloga en UCLA, que habla sobre, argumenta que Centroamérica, tanto como todo Latinoamérica, son estados, en inglés se le llama settler colonial, no sé si es como asentamiento colonial, algo así tal vez, lo cual significa que las personas que fueron los colonizadores nunca se fueron realmente. El colonialismo no acabó porque los que quedaron, que en su momento se llamaron criollos, impusieron sus leyes, su religión, su cosmovisión y a través de eso que lograron robar tierras, ejidos, desbaratar todos los sistemas que ya existían antes de su llegada. Y entonces dejan a los pueblos originarios de estas áreas en una posición de imposibilidad económica, que les han quitado sus tierras y aparte los esclavizan, ¿no? Menciono todo esto porque al leer el libro de William me pregunto lo mismo, ¿cómo es que llegamos a esto? ¿Cómo es que en una nación tan pequeña, a través de 200 años, siempre se ha podido justificar lo que en una de las partes introductorias del libro Miguel Hueso Mixco titula como la cultura de exclusión? ¿Cómo es que eso se ha permitido a un nivel tan exagerado, digamos, desde entonces, en un espacio tan pequeño donde cada vez que yo voy a El Salvador siento que es imposible no ver y vivir y sentir la desigualdad? O sea, en espacios muy pequeños, pasar de una cuadra a otra y ver, no tan lejano a lo que se vive en Estados Unidos, solo que aquí es un espacio mucho más grande. ¿Cómo es posible que veamos eso y siga existiendo la economía tal como existe? Entonces, dada mi entrenamiento, digamos, yo me pongo a pensar que tienen que haber muchos factores, tales como están en el libro, ¿no? Que permiten que esto se haya desarrollado de esta manera y que siga de esta manera. Todos los temas técnicos, digamos, que claro, están detallados en el libro, pero también tiene que haber más. Y entonces yo me quedo con la pregunta, ¿hasta qué punto tiene que ver tal vez una jerarquía racial que haya permitido de que esto se fuera fundamentando y que se convirtiera tan rígido a través de tanto tiempo? Y yo sé que la conversación alrededor de todo lo que tiene que ver con raza en El Salvador es una que apenas se va desarrollando, entonces no necesariamente es algo explícito, pero mientras esa conversación se va desarrollando y ahora esta conversación que va de manera paralela, se podría considerar de que los procesos de deshumanización de las personas indígenas, de las personas de afrodescendencia en el país, de que eso es parte de lo que ha permitido que se cemente de tal manera una economía tan desigual. O sea, porque para mí lo leo en lo que hemos estado leyendo en mi clase y ahora en este libro, es un grupo tan pequeño y tan poderoso de propietarios y de políticos que han logrado mantener esto por tanto tiempo. Y entonces solo considerar de que tal vez uno de esos factores también ha sido esa jerarquía racial que informa y que permite que se acepte, que se siga aceptando esta desigualdad. Por otro lado, también me ha interesado mucho el tema de género en todo esto. William lo detalla muy claramente, que a las mujeres se les ha excluido de posibilidades de entrar al mercado laboral y que tienen varias múltiples desventajas, ¿no? En octubre del 2019 tuve la oportunidad de participar en una mesa organizada por la Fundación Friedrich
Ebert de El Salvador. Y en esa conversación con Julia Aguilar, quien es la coordinadora allí, y con la doctora Ileana Álvarez Escobar, una investigadora y catedrática en el Departamento de Economía de la UCA, tuve la oportunidad de aprender mucho sobre el estado de la economía del cuidado en el país. Y entonces platicaban sobre, con varias líderes de asociaciones de trabajo doméstico, trabajadoras del sexo. Ellas me enseñaron, llegué a aprender sobre el trabajo de labor reproductiva que se hace, que se tiene que hacer para mantener al país, para poder reproducir a diario. O sea, criar a hijos, dar de comer, cuidar que la gente esté sana, que todo eso que se tiene que hacer para simplemente reproducir la labor de las personas que pueden salir del hogar a laborar también. Todo ese trabajo no se considera en esto y entonces sabiendo que las mujeres no estudian ni trabajan fuera del hogar, es otro nivel de exclusión de tal vez hasta definitivamente económico, pero tal vez hasta cultural, de pensar que ese trabajo también es digno y debería de tener, debería de haber una manera de recompensar porque es una labor que permite que el país siga funcionando, ¿no? En ese entonces, la doctora Álvarez Escobar y sus compañeras hablaban de una corresponsabilidad que tiene que existir entre las niñas y mujeres que hacen esas labores y el Estado salvadoreño, que se beneficia de que la gente pueda lograr seguir viviendo día a día, ¿no? Todo eso creo que tiene mayor relevancia cuando consideramos que las mujeres campesinas y de clases sociales más desventajadas viven en permanente vulnerabilidad a raíz de las leyes y las prácticas del Estado y del patriarcado en El Salvador. Y ya lo hemos notado, ¿no? Pero aparte de tener la posibilidad de crear más acceso a la educación, más acceso al mercado laboral también. Creo que es importante considerar el trabajo que ya hacen, que no es remunerado, que es central para el funcionamiento del país. Considerar eso y considerarlas como agentes económicas también por esa contribución que hacen. Y como alguien que estudia la migración y que piensa todo esto más desde el punto de vista de aquí, de los y las migrantes, lo veo al final que es irónico que allá no se considere esa labor que también es de agencia económica, porque al fin del cabo, muchas de esas personas, especialmente mujeres, salen y vienen a hacer específicamente esa labor y por eso sí se les paga como migrantes, lo cual causa todos los demás problemas que vemos en el libro también, ¿no? Pero sí existe esa ironía de que muchas mujeres tienen que emigrar porque hacen esos trabajos sin ser remuneradas y vienen a hacer ese mismo trabajo y con eso logran sostener a su familia desde aquí. La migración en general merece mucha atención y es bastante compleja. Sé que tiene sus... crea fuentes de fondos que permiten sobrevivir a mucha gente y al mismo tiempo en mi trabajo yo lo veo desde el punto de vista del bienestar personal y entonces del sufrimiento de la gente que tiene que vivir para simplemente poder sobrevivir tanto aquí como allá y entonces solo marcar eso un poco más y decir que el siguiente libro va a tener que tomar eso también a forma más profunda, ya que ya en algunos casos son más de una generación que está remitiendo y qué significa eso para el bienestar tanto de las personas que siguen en El Salvador como de las que han salido. Muchas gracias por permitirme compartir. Gracias, Lacey. Ahora continuamos con Christine Wade. Okay.
Thank you. I'd like to begin for thanking Cecilia for the invitation to appear on this panel today. It is indeed incredibly humbling to appear alongside three people who I consider to be the most important Salvadoran scholars writing today, and of course, the legendary Dr. William Pleites. It's really an honor to discuss William's book, and I've called it a book, but to borrow from Cecilia, what it really is a 600-page tour de force of Salvadoran economic history. It is substantial. It is hard not to be impressed by the level of detail and the amount of research that went into this endeavor. It is unlike any other work I've ever seen in Spanish in particular. And I have to say, it's very gratifying to hear Cecilia say that this book is going to be distributed in Salvadoran schools, because I think that is really important. In one of our emails, I like the way that Cecilia framed this book as creating a context for how we got here. And here being present day El Salvador. The present reality is a country with the lowest growth rates in the region across 2 decades, a relatively high cost of living, high public debt, a country where the largest foreign source of income is remittances, and one where the current president has turned to cryptocurrency as a development plan, right? But to understand how El Salvador got here, we really do need to understand the foundations and the evolution of the Salvadoran economy, which William provides in his book. I'm going to, the way I'm going to talk about this the way that this political scientist looks at the work, right? By touching on some of the key themes that I see throughout the book that I think are really important. I won't spend too much time discussing his own individual contributions on 19th century economic policy, which of course Hector can detail much better than I can. And if you're looking for a book in English on this period, it's hard to not read Hector's book, Weak Foundations. But I'm going to try to focus my remarks on the areas that are closer to my expertise. But I do want to reinforce the importance of what happens in the 19th century. The so-called liberal reforms that created the basis for an economy that was based on exclusion, right, as Lizzie has mentioned, and also a lack of public investment. And it's important to note, as William explains, that this was a deliberate policy designed to benefit a very few. It is as much a political philosophy of elites as it is an economic policy. And I think that that is a very important thing to remember because it characterizes 2 centuries of Salvadoran economic, political, and economic philosophy. And it engages questions such as, what is the role of the state? Who shall it serve? Who shall it benefit? And why invest in people? And truly from this point forward, the Salvadoran state and economy are entwined in a way that promote the interests of a very few over the interests of public good. And of course, that reality was one of the root causes of the Salvadoran Civil War. And this war takes a significant toll, of course, not only on the Salvadoran population, but on the Salvadoran economy, which was already in decline in the 1970s. And he has a whole chapter on the war economy that I'm not going to discuss today. But towards the end of the Civil War in the 1980s, the Washington Consensus emerges, and William details this in great detail in chapter 4. And it emerges as the new dominant economic philosophy. We call this neoliberalism. Rubén Zamora calls this neo-patrimonialism. In the United States, we talk about these as structural adjustment policies, right? But this new model advances largely due to the role of Fusares, right? And for those of you who aren't familiar with Fusares is a neoliberal think tank that originated with the support of the Reagan administration in order to push this economic model in El Salvador.
And of course, as William notes, there were two presidents spawned from Fusari's, Freddy Cristiani and Armando Calderón, both of whom aggressively applied aspects of the Washington Consensus to the Salvadoran economy. Now, a lot of this included things like tariff reductions, the selling off of state-owned enterprises. Most of those are utilities. Some are banks, and it's no surprise, of course, that the president becomes one of the partial owner of one of the largest banks, right, in El Salvador, Banco Cuscatlan, price liberalization, et cetera. But it also included things like deregulation, an increase in the IVA, which is the value added tax that creates this highly regressive tax system. And in 2001, the dollarization of the economy, but I'll come back to that later. Some of these initial policies produce what is a very short-lived growth spurt that's over basically by 1996. By the way, William, you have a terrific graph in this area that shows basically the Salvadoran economy just completely dropping off a cliff, right, in 1996, because the short-term gains of those policies had exhausted themselves by then. And the remainder of this chapter actually lays out these consequences in great detail. And one thing I would note, which many people actually don't realize, that William does address, is that there were important reductions in poverty and extreme poverty during this first post-war decade. They remain high, but there was progress made. And a lot of people don't know that because they assume that neoliberalism has, these neoliberal policies have these incredibly adverse effects. And of course they do. I was very happy to see William address the role that remittances play in this. And this speaks to what I and others have argued, that the reliance on remittances becomes a de facto development policy, initially not an intentional one, but it does become de facto policy to rely on remittances. These reductions in poverty and inequality aren't the result of state capacity or coherent economic policy designed to address poverty or inequality. They're because of remittances. So they're byproducts, right, of remittances. And at that same time, remittances fill a void left by the state. And they also enabled Salvadoran political and economic elites to proceed with policies that did not promote development. And I realize, I'll say this as a political scientist, maybe the sociologists here appreciate this. Development is a contested term, right? But I think we understand that within the context of this work that he's referring to development as improved generally socioeconomic indicators and improved economic performance. It's no wonder that by 2000, the economic model supported by ARENA had exhausted itself. And I think this is a topic that William addresses in chapter 5. And we see it now being blended with populist policies of both the right and the left. He begins this chapter by looking at Francisco Flores's economic policies, which really set the stage for economic stagnation in the front part of this decade. And it's characterized by rising fuel costs, dramatic inflation in the countryside, in part spawned by dollarization, proposals to privatize various aspects of the health sector, which activate civil society during this period. It's unsurprising, I think, that the failure of these policies to activate the economy impacted ARENA's electoral fortunes. And what was very interesting to me was to see this issue addressed in this book on Salvadoran economic policy. But I think that there is a real wisdom to this. As chronicled in this chapter and elsewhere, Flores and his successor, Tony Saca, decided to focus on gangs to win votes. But as William details, and this is so important, Salvadorans were far more concerned in 2003 and 2004 with the economy. But ARENA couldn't win on the economy. So they, and this is my word, not his, manufacture a public security threat. I'm not downplaying the role of gangs, but it does become a self-fulfilling prophecy for ARENA, I think. And so this punitive populism that William discusses becomes a distraction from the country's economic problems, and in many ways absolves elites from coming up for real solutions, right, for the problems of the Salvadoran economy.
It also, by the way, becomes a significant drain on public resources. One notable shift that he discusses in this chapter with Saca, Funes, Sanchez Seren administrations, with the emphasis on these small-scale development initiatives, FOSALUD, Red Solidaria, Ciudad Mujer, Comunidad Solidaria. On their face, there's nothing conceptually wrong with these sorts of initiatives, right? Provided they're met with sustained funding and commitment by the state. But I think that the proper way to locate them in our understanding, and I think this is what William wants me to take away from this, is that they're band-aids, perhaps populist ones to gain votes, right? Rather than a properly articulated, sustainable economic policy for the future. In short, there's no overarching plan for development. And that is revealed by the lack of investment in key areas and the precarity of the aforementioned decreases in poverty and inequality that we saw erode after the 2008 recession. We see again the extraordinary role here played by remittances in propping up and continuing to prop up the Salvadoran economy. And I'm going to start winding up, but when I think about this book, did I mention it's 600 pages? There's a lot to think about. I think one of the lessons that stuck with me, and trust me, there are probably a dozen lessons that I could name off the top of my head, but is the failure throughout Salvadoran history to invest in human capital, which I think is what links this book to some of the innovations in development literature, right, in recent years. And this reminds me of so much of an exchange I had with a friend who also a Salvadoran economist, Alberto Areni, back in 1999 or 2000 about the lack of investment. And I think that no matter whether we're looking at Salvadoran history of the 19th century or the 21st, this work really highlights the almost remarkable refusal to genuinely invest. That's my alarm that I obviously don't know how to use. To genuinely invest in the Salvadoran people, in education, in youth, in women, in health, in housing, employment, through an articulated development policy, right? And now we see a new strategy revolving around the rhetoric of banking the unbanked, right? To sell Bitcoin to the population. And one of the things that fascinates me about the banking the unbanked is that there seems to be no acknowledgement of the fact that about 60% of Salvadorans, mostly women, work in the informal sector. And there is no understanding of how Bitcoin will alter that balance of the informal sector and pull people into wage labor in El Salvador, assuming that's what we want to do. And I want to acknowledge William's section on women's engagement as key to development as conclusion, because I think that's really important. But again, this speaks to the lack of a coherent development policy over time. And I think that that's in large measure how we got there. It's impossible to capture the richness of the scope in a mere 10 minutes, or even perhaps the time allotted for this entire program. So I'm going to conclude my remarks here. Thanks very much, Christine. And now we're going to give the floor to the author, William. Te cedemos el espacio para que puedas responder y luego lo vamos a abrir para preguntas que puedan tener las personas que nos acompañan. No, muchas gracias. En primer lugar, Cecilia, la verdad que desde que tuvimos la primera conversación donde compartí pues algunos de los hallazgos principales del libro, Cecilia se entusiasmó mucho y me dijo que valía la pena organizar el evento que ahora estamos realizando. Nunca me imaginé justamente de poder contar con la participación de colegas tan distinguidos. Bueno, Héctor, Lacey, Christine, sé que también Rubén se interesó mucho. Y quizá contarle, ¿verdad?, que cuando comencé a trabajar en este libro, yo al principio lo vi inclusive casi que también como el inicio de un proyecto de investigación centroamericano, porque sí sentía que
en las interpretaciones. Yo tal vez voy a decir que yo lo que buscaba era tratar de darle una explicación, tal vez no novedosa, pero sí no tradicional, a esa pregunta que nos hacemos con tanta frecuencia de por qué es que a pesar de tanto esfuerzo que se realiza, de tanto entusiasmo que a veces se logra despertar en determinados momentos de la historia de nuestros países, nunca hemos sido capaces, por ejemplo, de articular un círculo virtuoso en donde se estén mejorando de manera sostenida los niveles de vida de la población y las posibilidades, pues, de realmente construir proyectos de vida que cada persona pueda considerar como valiosos. En efecto, mi punto de partida fueron tres cosas, diría yo, ¿verdad? En primer lugar, un enfoque que Héctor muy bien lo ha señalado, era el enfoque de desarrollo humano. Yo sentía que ese enfoque realmente podría permitir esa lectura no tradicional, no cargada de clichés, no cargada, por ejemplo, de sesgos y sobre todo, pues, acompañado de la mayor cantidad de evidencia posible. También se me facilitó para la elaboración del libro poder partir de una estructura. Yo dije, bueno, una estructura que de alguna manera dé cuenta de esos periodos más importantes de la historia del país y donde se van a abordar el contexto, el marco lógico del modelo que pueda estar detrás, las estrategias y las políticas y posteriormente los resultados. Y sí quiero decir que al principio, cuando empecé a desarrollar este trabajo, ocurrió algo que yo me temía, ¿verdad? Cuando tenía la primera versión escrita, sentí que era casi una suerte de refrito de los informes sobre desarrollo humano o de los capítulos relacionados principalmente a la parte económica y social que estaban en los informes sobre desarrollo humano. Entonces, eso me llevó a una investigación muchísimo más minuciosa. Para mí era importante buscar dónde podía haber un cemento nuevo para que realmente esa interpretación tuviera niveles altos de novedad. Quiero decir que a mí me marcaron particularmente tres libros, ¿verdad? Que uno es el de Héctor, de la historia económica del siglo XIX. El otro es el libro clásico en El Salvador del antropólogo de El Salvador, la Tierra y el Hombre, de David Browning. Y quizá en un enfoque, si se quiere, más aproximado al de un economista, un libro de Antonio Acosta sobre los orígenes de la burguesía salvadoreña. Pero sentía que había una oportunidad en el sentido, pues, de que no había ningún libro escrito sobre lo que había pasado en los 200 años. Nos acercábamos precisamente a la celebración del Bicentenario. Cuando programamos este evento, yo la verdad que esperaba que el libro estuviera ya publicado. Va a estar me han dicho ahora en 3 semanas aproximadamente, ¿verdad? Va a estar colgado en línea, como decía Cecilia, para que pueda ser utilizado por cualquier persona que lo considere interesante. Yo siento realmente que quizá la satisfacción mayor es poder haber hecho toda esa recolección y sistematización de información de manera tal, pues, que se le pueda dar una respuesta bastante contundente a la pregunta que sirvió de guía para la elaboración de libros, que por qué estamos como estamos. Por supuesto que como un libro hecho por un economista que aún con toda la también formación complementaria que podría tener en materia de desarrollo, vínculos con académicos de otros ámbitos, sin duda que tiene falencias, ¿verdad? Tiene sobre todo ámbitos que no han sido adecuadamente abordados o abordados quizá no de manera tan contundente como otros, ¿verdad? Pero creo yo, pues, que quizá lo más importante es que creo yo que con la información sistematizada se abre puerta para nuevas investigaciones. Nosotros estamos discutiendo con Flaxo la posibilidad de impulsar un proyecto para poder hacer un análisis similar a este para los otros países centroamericanos, donde hay una historia común, pero no necesariamente los resultados han sido similares, y por lo cual vale la pena también hacer un análisis lo más minucioso posible. En relación a lo que señalaba Lacey, yo sí, ¿verdad? Creo, pues, que
en los informes sobre desarrollo humano, pero aquí en el libro, quizá con menor intensidad, se destaca que pues, las referencias que se hacen, por ejemplo, a por qué ir hasta la colonia, cuando en realidad tratamos de dar una explicación de los últimos 200 años, es porque en efecto elementos que son fundamentales para entender la sociedad salvadoreña de ahora como llamémosle el racismo, el autoritarismo, el clasismo, el machismo, siguen estando presentes y siguen siendo probablemente de los obstáculos principales para poder edificar un proyecto de nación que de alguna manera permita, en este caso, pues por lo menos trabajar conjuntamente en una determinada visión de futuro, en donde de alguna manera pues los derechos de las personas estén al centro de las preocupaciones, ¿verdad? Porque en efecto, como señala Christine, yo sí creo o sea, cuando uno examina lo que ha pasado en estos 200 años, o sea, en realidad como que la preocupación por el bienestar de la gente, por el mejoramiento sostenido, o por la ampliación de sus capacidades, por el aumento de sus oportunidades, no ha sido, quizás ha sido más la excepción en algunos momentos, pero casi nunca ha estado al centro de las políticas públicas. Así es que yo realmente agradezco enormemente la oportunidad de poder compartir este evento con ustedes. Como les digo, pues el libro va a estar pronto siendo colgado en la web y va a poder ser también adquirido físicamente, ¿verdad? Y no sé, ¿verdad? O sea, la verdad estoy abierto a cualquier pregunta que alguien del público, inclusive pues los panelistas quisieran hacer directamente. Muchas gracias, William. Y también este panel está siendo grabado para luego aparecer en el canal de YouTube de Latin American Institute. Ahora abrimos el espacio a la audiencia. Si tienen alguna pregunta, comentario, alguna reflexión, la pueden escribir en el chat o pueden levantar la mano o pueden simplemente decirnos que quieren tomar la palabra. A ver. Ya contestó William que el libro va a estar disponible pronto. ¿Y en qué página va a aparecer el libro, William? Todavía no la tengo, no está definida, pero sí le vamos a enviar oportunamente la información para... Muy bien. ¿Quién más? ¿Algún otro comentario de los panelistas? De las panelistas que solo tuvieron 10 minutos. Lacey. Sí, creo que quiere. Pues yo aprovecho como alguien que es novata en todo esto. Como les digo, he estado leyendo para esta clase que estoy dando ahorita y para la clase he buscado información y he encontrado las 23 familias que son parte de esta oligarquía y toda la cosa ahí. Y para mis estudiantes, la gran mayoría que son hijos de migrantes aquí a Estados Unidos, nos cuesta entender cómo es que existe esta información de quiénes son las personas que dominan todo, que se benefician, que encontré, por ejemplo, un artículo del New York Times de 1981 de varios miembros de la oligarquía salvadoreña que estaban de exiliados en Miami. Y son personas que han trabajado en organizaciones internacionales como ¿cómo se llama? IMF. O sea, es increíble cómo hablan y cómo consideran, están súper conscientes del nivel de poder y de dinero que tienen, sabiendo dónde viven. O sea, no me cabe, no entiendo, tal vez para nosotros que no hemos vivido así la gran parte de nuestra vida en El Salvador, ¿cómo explicar eso? Que se sabe quiénes son, se sabe cómo, igual no se puede cambiar esas estructuras.
Bueno, yo diría que en realidad, Lacey, o sea, una de las preocupaciones en el libro era justamente que la presentación de los hechos no se hiciera como una oración tradicional donde hay verbo y predicado y se eliminan los sujetos, ¿verdad? Yo prácticamente en todos los capítulos tuve una especial atención de realmente por lo menos reflexionar un poco sobre los actores que lideraron los procesos en cada una de las etapas. El libro de Antonio Acosta realmente probablemente es uno de los que más profundiza en ese punto, es donde hablan los orígenes de la burguesía salvadoreña, pero sí es importante tener en cuenta que hay modificaciones sustanciales también en términos de los grupos de poder en el país, ¿verdad? O sea, no es que realmente sean las mismas familias que había en los años 50 del siglo XIX, las que estaban, por ejemplo, a finales del siglo XX o en la primera mitad o a finales de la primera mitad del siglo XX, ni mucho menos de las que están ahora. Es más, yo me atrevería a decir que como consecuencia de las migraciones está ocurriendo probablemente una de las transformaciones más fuertes y menos comprendidas en el país. Ya en el informe sobre desarrollo humano del año 2005, nosotros decíamos que uno de los problemas principales que tenía el país es que de alguna manera estábamos haciendo propuestas de política para un país que no existe. O sea que en otras palabras había un problema grave en términos de la calidad del diagnóstico. Para que tengan una idea, ¿verdad? Porque a veces cuando hablamos del tema de las migraciones, casi que todo se oscurece, voy a decir así, por el crisol de las remesas, o sea, como contradictorio. O sea, las remesas prácticamente son las responsables del funcionamiento de más de un cuarto de la economía salvadoreña. El año pasado representaron más del 26% del PIB, pero además le llevaron ingresos a más del 20% de las familias salvadoreñas, ¿verdad? Por otro lado, constituyen probablemente la fuente de divisas más estable con la que ha tenido el país a lo largo de su historia. Nunca El Salvador había tenido una fuente de divisas tan estable como las remesas, ¿verdad? Pero, ¿cómo se llama? No solamente la incidencia es en la economía, ¿verdad? La incidencia se da también, y ahí está en el informe hay dos círculos viciosos que se asocian a las migraciones, que un círculo vicioso en la economía, porque prácticamente el hecho de que no se haga una adecuada interpretación del impacto que se tiene ese ingreso creciente de divisas hace que se genere una apreciación generó una apreciación del colón en su tiempo y genera lo que algunos le llaman remittent disease, ¿verdad? Una tremenda capacidad, un deterioro fuerte de la competitividad de la producción nacional, especialmente en los sectores de bienes y servicios que se comercializan internacionalmente y que provocan que un país que necesita estar generando aproximadamente 70,000 trabajos decentes por año solamente esté generando, por decir algo, 13,000 empleos formales. O sea, no estamos generando a veces ni la quinta parte de los trabajos que se necesitan y con el agravante que hoy se generan menos empleos. En los últimos 15 años se han generado menos empleos por año que los que se generaron, por ejemplo, en las administraciones de Sánchez Hernández, Molina y Romero, ¿verdad? O sea, es una verdadera tragedia. Pero no solamente en el ámbito de la economía, el otro es en el ámbito de la violencia. Y aquí, Lacey, vaya, en el libro se menciona que como consecuencia de las migraciones y como consecuencia de esta ola de violencia que también está asociada, en El Salvador hay un 37%, perdón, de las personas menores de 18 años, ¿verdad? O sea, viven sin su padre, sin su madre o sin ambos. Y al menos 27% se consideran abandonados por al menos uno de ellos. O sea, eso definitivamente es un caldo para la expansión de las pandillas, que es el otro elemento, ¿verdad?, que se ha ido asociando, ¿verdad? O sea, una economía que para funcionar, yo digo,
Una economía perversa que para funcionar necesita que se esté yendo por lo menos el 1% de la población por año y que por otro lado pues prácticamente esté trayendo como consecuencia que más de la tercera parte de las familias salvadoreñas estén severamente fracturadas, ¿verdad? Así es que por ahí andan también ese tipo de elementos, y esto quizá un elemento así importante también, en un contexto en donde las mujeres cada vez más están yendo a trabajar fuera del hogar y no hay políticas públicas. Hasta recientemente se está hablando, por ejemplo, de la atención preescolar, pero en donde en realidad el Estado, que debería de estar como más preocupado para poder extender, por ejemplo, la jornada educativa, para poder extender los ciclos, en este caso, pues, de atención preescolar y todo eso, prácticamente no lo ha hecho, ¿verdad? Entonces, hay una diversidad de elementos que van más allá, muchísimo más allá de lo que sería el impacto meramente económico. Gracias, William. Tenemos una pregunta, creo que Adrián de Jaén, en España, todavía está con nosotros, tiene creo que tiene una pregunta, tiene la mano, no sé si está aquí. Adrián, ¿está? No, quizás se fue. Ah, sí, está. Adrián. Hola. Hola. Adelante. Sí, quería preguntar, bueno, es que es difícil preguntar si uno no ha leído el texto, ¿verdad? Ujú. Pero precisamente por eso me parece muy interesante lo que se está discutiendo. Quería, digamos, como ver si el autor podía ampliar un poco. Me interesa mucho, bueno, lo que estaba comentando la compañera anteriormente, digamos, de cómo es que se sabe, digamos, a dónde están las élites y cómo se constituyen y qué es lo que hacen, y bueno, y no se puede hacer mucho con eso, pero sí quería ver si el autor podía ampliar un poquito, digamos, en ese tema. Me interesa mucho conocer el contenido del libro, digamos, en ese sentido, digamos, de ver, porque, bueno, se ha escrito bastante, digamos, sobre las élites salvadoreñas, y me gustaría ver, digamos, como cuál es la perspectiva del autor en este último periodo, digamos, en los últimos 30, 40 años, de cómo ha evolucionado, digamos, la élite económica salvadoreña. Y esa es mi pregunta. Bueno, William, tenemos sí, otras dos preguntas más. Ujú. ¿Quieres tomar las otras dos preguntas? Perfecto, sí. Y las contestas en conjunto. De Jessie Acevedo, ¿en qué sentido la migración produce dos economías globalizadas en El Salvador? Una para la élite con capital y la otra para las viviendas transnacionales. ¿Qué significa para la población sin enlaces? ¿Es esta situación para la población sin enlaces transnacionales? Y otra pregunta de Beatriz Pleites: ¿cuáles considera que son los factores que más influyen en el alto porcentaje de trabajo informal que existe en El Salvador? ¿Cuál es la tasa actual de desempleo en el país? Bueno, quizá con el tema de las élites, ¿verdad? Fíjense que yo no es un tema que yo lo abordo a profundidad, pero como prácticamente me han pedido la opinión más allá de lo que dice el libro. Fíjense que yo paradójicamente tengo la sensación que el peso de las élites económicas en el país como consecuencia de esta transformación que provocan las migraciones, lejos de estarse aumentando, creo que se está disminuyendo. O sea, se está generando prácticamente casi que una mayor autonomía relativa, diría yo, de las élites políticas, ¿verdad? O sea, y eso uno lo puede haber, se ha observado más claramente probablemente en las últimas 4 administraciones, ¿verdad? Entonces, y es que en realidad, fíjense que si uno divide el tamaño de la economía salvadoreña en términos de cómo se compone, yo decía, más de la cuarta parte básicamente viene básicamente de la población migrante a través de las remesas, pero también a través de toda la diversidad de flujos que están relacionados a la población migrante, léase migración, léase turismo, léase en algunos casos algunas inversiones, ¿verdad? Más del 25%. Quizás cerca del 25% lo explica el funcionamiento del Estado. Un Estado que realmente
de alguna manera verse beneficiado por una política, llamémosle así, por una dinámica social que está desvinculada de la política social, ahora prácticamente ya no tiene tanta presión para dedicarse a muchas cosas que, por ejemplo, el Estado en el pasado se tenía que dedicar. Quizás sí se comprende por qué después de la guerra no hemos alcanzado los niveles, por ejemplo, de inversión o de gasto en salud o en educación que teníamos antes del estallido del conflicto armado. O sea, el año en el que El Salvador más destinó de su presupuesto al conflicto armado fue en el año que más destinó, perdón, a educación, fue en 1971, que dedicó el 30.4%. En ninguno de los gobiernos de la democracia desde 1989 en adelante se ha destinado más del 20%. ¿Verdad? Entonces, o sea, ahí uno ve que definitivamente este fenómeno de las remesas como que ha generado también cierta acomodación, ¿verdad? De parte del Estado como para no darle la relevancia que probablemente se le pudo haber otorgado en otro tiempo a este tipo de rubros. O sea, el sector privado formal propiamente tal apenas está aportando un poquito más del 20%, por ejemplo, 22%, por ejemplo, llamémosle así, del tamaño de la economía salvadoreña. Y el resto básicamente es lo que es llenado por el sector informal. O sea, la importancia relativa de los privados en el funcionamiento de la economía ha disminuido de manera importante y eso creo yo, ¿verdad? Es decir, creo que es una cuestión que hay que investigar. Aquí sí no estoy hablando con evidencia, pero sí me parece a mí que debería de dar lugar para formularse hipótesis de que pudiéramos estar observando más bien una suerte de debilitamiento de la influencia de los grupos económicos tradicionales o las élites, ¿verdad? Como generalmente se ha hablado así, ¿verdad? Bueno, el otro punto estaba relacionado a... pucha, tengo una pésima letra que ya no vi pero hablaba de dos maneras de globalizarse, ¿verdad? Sí, ¿verdad? O sea, nosotros lo que tenemos es, vaya, el libro sí proporciona evidencia de cómo ante un modelo que lo que buscaba era un crecimiento robusto y sostenido basado en la ampliación y diversificación de las exportaciones intensivas en mano de obra, terminó convirtiéndose en un modelo exportador de mano de obra. Entonces, eso también, eso automáticamente generó dos tipos de globalización. O sea, una globalización de los grupos empresariales que se salieron básicamente de la agroindustria, de la agricultura, la agroindustria y la industria, y se trasladaron fundamentalmente al comercio y a los servicios, ¿verdad? Entonces, y por eso es que uno lo que ve es que los grupos económicos más importantes, en realidad, viendo las señales del mercado, pues básicamente se convirtieron en, ¿cómo se llama? En desarrolladores de centros comerciales, en constructores de viviendas, o sea, en bienes raíces, en banqueros en un primer momento, ¿verdad? Pero por otro lado, vemos la otra globalización, la globalización desde abajo, porque prácticamente lo que uno observa cuando visita el territorio salvadoreño es una penetración del consumismo probablemente en niveles sin precedentes. En niveles verdaderamente sin precedentes, ¿verdad? Yo diría que como consecuencia de las migraciones, las desigualdades territoriales se han disminuido y ahora hay más dinero que nunca circulando en los territorios. Lamentablemente, eso que podría ser un mercado para darle cimentación a el desarrollo de una agricultura, a una industria, ¿verdad? Y a una mayor capacidad para generar empleos, como digo, ese dinero casi que con la misma rapidez con que entra, sale, después como importaciones, ¿verdad? Principalmente de bienes de consumo. De ahí había la otra pregunta, perdón, que los actores que decía que más, ¿qué decía aquí? William, era una pregunta sobre el porcentaje de trabajo informal. Ah, perdón, sí, sobre la tasa de desempleo. Y la tasa de desempleo. Aquí, por eso decimos nosotros, este es uno de los problemas. Para mí, el tema del trabajo, si uno lo quiere ver, ¿verdad? Es donde de alguna manera coinciden las debilidades de la política económica y la política social.
Por ejemplo, las tasas de desempleo reportadas oficialmente en El Salvador son de las más bajas del continente, ¿verdad? Ese 6, un poquito arriba para el 2019 era solamente 6.3%. Ahora, el problema principal es lo que se le llama el subempleo, ¿verdad? En el subempleo prácticamente está un 45% de la población laboral. ¿Y cuándo una persona está en subempleo? Bueno, cuando a pesar de trabajar más del tamaño de la jornada laboral oficialmente establecida, gana menos del salario mínimo prevaleciente en la rama en la que se desempeña o en la que también trabaja menos involuntariamente, ¿verdad? ¿Cómo se llama? De la cantidad de horas establecidas en la jornada laboral. O sea, que trabaja a menos tiempo y por supuesto que también a menos remuneración. Por eso es de que últimamente se ha estado promoviendo la medición del trabajo decente, que es un trabajo que está vinculado a redes de seguridad social, que provee ciertos niveles de seguridad, etcétera. Y ahí solamente el 22% de la población salvadoreña se dice que tiene trabajo decente. Gracias, William. Tenemos otra pregunta de Alfredo Ramírez. Teniendo en cuenta que tradicionalmente se ha visto a los gobiernos militares como malos o serviles, a pesar de haber promovido políticas económicas beneficiosas para algunos sectores sociales, ¿cuál es su valoración sobre las políticas modernizadoras y reformistas de las décadas de los 50 y 60? Bueno, o sea, más que lo que yo digo, lo que dice la información estadística recopilada y sistematizada, es que en efecto esos fueron quizá de los años donde más mejoraron muchos de los indicadores económicos y sociales, ¿verdad? Eso queda bastante claro pues en la síntesis que se hace en el capítulo 6. Y en y sobre todo pues en el análisis del modelo de industrialización por sustitución de importaciones que corresponde a esas gestiones, incluso se destaca pues que no es que todo hubiera sido bueno, porque se dijo, miren, hubo tasas de crecimiento económico más altas y más estables, se diversificó la estructura productiva, se diversificaron las exportaciones, ¿verdad? Pero se destaca, miren, pero también se deterioró la distribución del ingreso y de la riqueza. También, por ejemplo, y quizás lo más importante, ¿verdad? Es que, por lo menos, yo identifico dos fallos fundamentales. En primer lugar, es que los progresos se concentraron en las áreas urbanas. Estamos hablando de un periodo en donde la mayor parte de los beneficios fue para la población urbana. Los habitantes rurales prácticamente quedaron marginados de ese proceso y a eso se debe que fue hasta ya más o menos finales de los años 60 y principios de los 70 que se comienza agresivamente a tratar de impulsar lo que se le llama las políticas de modernización agrícola. Y el otro fallo fundamental, ¿verdad? Yo incluso lo pongo en tono quizá un poquito sarcástico, que de alguna manera esos gobiernos fueron víctimas de algunos de sus éxitos, ¿verdad? Porque realmente en la medida que mejoraban los indicadores sociales, principalmente en el ámbito de la educación, pero también de la salud, en esa medida también las expectativas de la población se mejoraban en términos, por ejemplo, también de un goce pleno de derechos civiles y políticos. Y lo que ocurrió fue justamente lo contrario, que en la medida que avanzaban esas administraciones, como consecuencia de las adversidades en los eventos electorales, se comenzó también a incrementar la represión y la violación a este tipo de derechos, y todo eso pues que terminó generando condiciones propicias para el estallido del conflicto armado. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más? Aquí te mandan saludos. Personas te están saludando en el chat también. He visto varios colegas ahí de... Sí, ahí te están mandando saludos. ¿Alguna otra pregunta? William, una pregunta rápida. Ese nivel de gasto por parte del Estado en educación en 1971, ese cuando televisión educativa estaba en el apogeo. Y una de las, Héctor Lindo, por cierto, escribió sobre, creo que hizo una evaluación
de televisión educativa y lo que hizo y lo que significó. Y mostró, creo que uno de los logros más grandes de televisión educativa fue la formación de docentes. ¿Será que ese 30% de gasto, mucho de eso tuvo que ver con el programa de televisión educativa? Yo creo que tuvo que ver, pero tuvo que ver más con prácticamente ese periodo, finales de los 60, principios de los 70, también cuando se construye más infraestructura educativa. Ajá. O sea, mucho había de eslogan, ¿verdad? Pero también hubo bastante de realidad cuando se hablaba de un programa que se llamaba primero Una Escuela por Día y después uno que se llamaba Una Cancha por Semana. Entonces, bueno, yo que vengo del interior del país, en efecto, puedo dar fe que fue un periodo donde se construyeron muchos centros educativos, le llamaban los gallineros por el diseño que tenían, pues, y que tenía, en vez de ventanas, tenía una malla ciclón, ¿verdad? Pero por eso le llamaba de esa manera, pero sin duda que constituyó un mejoramiento sustancial o un aumento sustancial de la infraestructura educativa. Y una última, bueno, Oscar Valdés tiene dos preguntas separadas. Una, ¿qué esperanza hay de que El Salvador avance en cerrar la brecha de habilidades básicas de su población para que pueda desarrollarse? Y luego manda un enlace de un trabajo de Eric Hanuschek y Ludger Wolfsman, que afirman que no habrá desarrollo si no se cierra esa brecha de habilidades básicas de la población. Bueno, o sea, yo realmente trato, a pesar de la abundante evidencia que se proporciona, pues yo trato de hacer una lectura optimista, ¿verdad?, del país, porque al final de cuentas, cuando se destacan cuáles serían como los fallos principales que ha habido en cada uno de esos modelos, implícitamente lo que hay es una suerte de abogacía, porque prácticamente eso se revierta. Y eso fundamentalmente requiere generar correlaciones de fuerzas favorables para que eso se produzca. No es fácil, pues, o sea, crear correlaciones de fuerza significa penetrar, por ejemplo, en las decisiones, llamémoslo, en las maneras de pensar de los gobernantes, de las élites económicas, de la academia, bueno, de la diversidad de actores, ¿verdad? O sea, el desarrollo es posible, pues, y a veces mucho más rápido de lo que uno se puede imaginar, pero siempre y cuando realmente se reconozca que es algo que está presente a lo largo del libro, que la principal riqueza con la que cuenta una nación está en su gente, pero no en su gente así en términos abstractos, ¿verdad? Sino que en invertir oportunamente en la expansión de sus capacidades, ¿verdad? Para que de esa manera se puedan ampliar sus opciones y sus oportunidades. Muy bien, yo creo que con eso, esa es la mejor manera de cerrar la discusión.